Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar por este medio para escudriñar juntos la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarse. Y el tema del día de hoy es el dinero y la vida espiritual. Antes de iniciar, solo vamos a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros ojos físicos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, penetre profundamente en nosotros y transforme lo que sea necesario, de tal manera, Señor, que tu palabra produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este principio, este pasaje está en el libro, en el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, y se refiere a una enseñanza que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Y recordemos que en el Sermón del Monte este sermón está considerado como, en primer lugar, es el más largo de todos los sermones de Cristo en la palabra de Dios, y en segundo lugar está considerado como la constitución del reino de Dios, es decir, los principios fundamentales de la vida en el reino. Y este es Mateo 6:24 nos expresa un principio del reino, y el principio del reino es una relación, es la relación que se da entre el dinero y nuestra vida espiritual. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 19 nos enseña que el dinero sirve para todo. Pero que el dinero sirva para todo no quiere decir, primero, que el dinero nos deba controlar, y segundo, no quiere decir que todo lo que hagamos con el dinero sea bueno. Si bien es cierto, somos nosotros los que debemos controlar su uso, también debemos controlar que su uso sea el uso correcto de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que el mandato que Dios nos da en Génesis capítulo 1, versículo 28, es de que sojuzguemos las cosas de la creación, no a las personas, pero sí las cosas, sí la naturaleza, y ese sojuzgar es ponerlo bajo control, no que nos controle a cada uno de nosotros. El dinero, por lo tanto, debe estar bajo nuestro control, no debe ser un amo de nuestro amo, sino debe ser nuestro siervo, debe servirnos para el propósito de vivir conforme a la voluntad del Señor. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que nos controlen. Por ejemplo, en Proverbios 10:22, la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y parte de la tristeza que puede añadir el tener riquezas es que las riquezas nos controlen en lugar de que nosotros las controlemos a ellas. Y cuando las riquezas nos pueden estar controlando, eso significa que no vamos a estar en angustia, vamos a tener presión, vamos a tener inseguridad, insatisfacción, y por lo tanto no va a ser de bendición, sino va a ser de tropiezo. Por el otro lado, también no tener los recursos necesarios también nos produce ansiedad y nos produce tomar decisiones que puedan ir en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre aquí vemos un ejemplo de que las riquezas o el dinero no debe controlarnos, sino que nosotros debemos controlarlo a él. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios nos enseña también: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la palabra de que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por un lado, vemos en estos pasajes, por un lado, que el Señor nos da las riquezas, pero no añade tristeza con ellas. Y por el otro lado también la palabra de Dios nos dice que aun cuando no tuviéramos una gran cantidad de recursos, de todos modos no nos debemos afanar por ellos, porque Dios es nuestro pastor. Él es el que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De tal manera que no deberíamos tener, si somos verdaderamente hijos de Dios, creyentes en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, eso implicaría que no deberíamos tener ninguna preocupación por el dinero, por las riquezas, por los bienes materiales, ya sea que tengamos o no tengamos, que tengamos en abundancia o que tengamos nada más lo necesario. La palabra de Dios nos dice que estemos confiados en el Señor, porque Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo cual implica entonces que la enseñanza primera, junto con Mateo 6:24, más estos otros versículos, es que no deberíamos dejarnos controlar por el dinero. El dinero es un medio que Dios usa para suplir nuestras necesidades. No es ni bueno ni malo. Es el uso que le demos al dinero y a los bienes y a las riquezas lo que va a determinar si es bueno o es malo para nosotros. Pero el dinero, una de las cosas que tenemos que tener claro también es que el dinero no es la fuente de nuestra provisión. La fuente de nuestra provisión es Dios. Ya el dinero es solo una de las posibles formas en que se manifiesta la provisión del Señor para nuestras vidas. El Señor a veces provee nuestras necesidades a través de proveernos dinero, otras veces provee nuestras necesidades de una manera directa o por otro medio que no, en el cual no hay intervención del dinero. ¿Por qué? Porque el Señor es la fuente. Y la fuente de nuestra provisión no es el dinero. El dinero es solo un medio para alcanzar algún fin. Cuando nosotros le damos al dinero el carácter de fuente, como lo hace el mundo, que en el mundo, por ejemplo, hay dichos como cuánto tenés, cuánto valés, poderoso caballero es don dinero, o la gente dice si tuviera más dinero sería más feliz, etcétera, etcétera. Esos son engaños del diablo. ¿Por qué? Porque el dinero solo es un medio. Verdaderamente quien provee nuestras necesidades, quien suple nuestras necesidades es el Señor. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, y Él ha prometido que a nosotros, sus hijos, Él nos suplirá conforme a nuestras necesidades y conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, no debemos confundir fuente con medio. Cuando comenzamos a confundir la fuente, que es Dios, con el medio, que es el dinero, y cambiamos el rol del dinero de ser un medio a ser la fuente, entonces vamos a idolatrar el dinero y el dinero se va a convertir en nuestro amo y el dinero nos va a controlar. Y servir al dinero, a los bienes, a las riquezas, es asignarle el rol de proveedor en lugar de medio. Es hacer depender nuestro bienestar en cualquier sentido de lo material y no de Dios. Es concentrar nuestra vida en ganar, atesorar, acumular lo material, viviendo nuestras vidas para servir e inclinarnos delante de las cosas materiales como nuestras proveedoras. Servir al dinero es cuando el deseo por el dinero y lo que se puede adquirir con él es superior a tener una relación con Dios e involucrarnos en los asuntos espirituales, en los asuntos de Dios. Servir al dinero es seguir la agenda del dinero en lugar de la de Dios. Y usted me pregunta cómo puedo seguir yo la agenda del dinero. Muy sencillo. Cuando usted le pregunta a su billetera o le pregunta a su chequera o a su tarjeta de crédito si puede hacer determinado gasto o no,
quien está controlando es su billetera. Y la palabra de Dios nos dice claramente que los hijos de Dios no somos guiados por la billetera, por la tarjeta de crédito o por la chequera, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Pero si nosotros, en lugar de preguntarle al Espíritu Santo, le preguntamos a la chequera o a la tarjeta si podemos hacer el gasto o no, quien nos está dirigiendo es el dinero, en lugar de que nuestra dirección la tome el Espíritu Santo. Le estamos dándole entonces más valor al dinero que al Espíritu Santo. Cuando también servimos al dinero, cuando vivimos una vida materialista, cuando ponemos nuestro valor como personas en lo que tenemos. Esa es sería la expresión de ese dicho popular, que no es nada bíblico, de cuánto valés, cuánto tenés. El valor suyo y el valor mío no está determinado por lo que tenemos o por lo que podamos poseer. El valor suyo y mío está fundamentado en lo que Cristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y Él pagó por usted y por mí su sangre. Y es la misma sangre que pagó por el que tiene dinero como por el que no tiene dinero. Entonces nuestro valor no está en función de lo que tenemos, de lo que poseemos, del dinero, de los bienes, de la riqueza. Nuestro valor está en lo que Cristo pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Servir al dinero también puede ser ocupar mucho de nuestro tiempo, pensamientos y esfuerzos en el dinero y en lo material, y no en lo celestial, y no en lo de Dios. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba es poner nuestra mirada en la provisión de Dios, es poner nuestra confianza en Dios, no en la cantidad de dinero que podamos tener, no en la cantidad de bienes y riquezas que podamos tener, sino en la relación que tenemos con nuestro Padre. Y nuestro Padre tiene cuidado de cada uno de nosotros, por un lado. Por el otro lado, hay un concepto que también usted y yo tenemos que tener cuidado con él, y es que ¿en qué consiste la riqueza? Realmente la riqueza no necesariamente implica una acumulación de muchísimo dinero, de muchísimos bienes, de muchísima riqueza. El rico es aquella persona que tiene suplidas sus necesidades completamente, es decir, que está en lo que llamaríamos por encima de la línea de pobreza. Eso significa que si yo tengo un quetzal más allá de lo que necesito para sobrevivir, usted y yo ya somos personas ricas, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Y tener sustento es tener todas las cosas que necesitamos para vivir una vida una vida sobria, no una vida en arrogancia, no una vida en despilfarro, no una vida en exhibicionismo, sino una vida donde podamos pagar todos nuestros gastos que son necesarios para nuestra sobrevivencia. Eso implica, y el abrigo implica el pago de casa, y el sustento implica, bueno, el abrigo implicaría el pago de casa y de todos sus servicios, el sustento implicaría todo lo que es alimento, medicinas, lo que es transporte que necesitamos para movilizarnos a nuestro trabajo, lo necesario para la educación básica de nuestros hijos, etcétera. Y si lo vemos desde esa perspectiva, los hijos de Dios
somos ricos, tenemos suplidas nuestras necesidades por la promesa del Señor de que Él suplirá nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que en el Señor, un concepto que hay que tener también mucho cuidado, es que el Señor no es igualitario, no significa que todos vamos a tener exactamente igual, cada uno va a tener lo que necesita, lo que es equitativo. Por ejemplo, no es lo mismo el gasto en transporte, por decir algo, a alguien que vive en la capital, en un barrio marginal o en un barrio de los de alrededor, que el que vive en el centro de la ciudad, por un lado. Por el otro lado, no es lo mismo el gasto en transporte de una persona que vive en el campo y que se mueve en el campo a una persona que vive en la ciudad y se mueve en la ciudad. O sea, el Señor no es igualitario, es equitativo, le da a cada uno según su necesidad, y la necesidad va en función del estilo de vida de cada uno, de acuerdo al lugar donde vive. No es lo mismo vivir, por ejemplo, acá en la capital que vivir en una aldea en el interior del país. No necesitamos lo mismo. Lo que el Señor nos garantiza es que estemos en el lugar donde estemos, vivamos en el lugar donde vivamos, el Señor nos va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, no en igualdad, sino en equidad. El Señor no es igualitario. El igualitarismo es un concepto humano, es un concepto humanista, es un concepto que viene de la filosofía marxista, mientras que la palabra de Dios nos enseña que Dios es equitativo. La equidad es el principio de Dios, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su capacidad, no a todos igual. Y la parábola de los talentos nos lo dice muy claramente. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, y eso fue en función de su capacidad, de lo que podían manejar cada uno de ellos. Eso no significa que el Señor no nos vaya a dar posteriormente más. Cuando desarrollemos la capacidad para más, obviamente el Señor nos va a dar más. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, y el Señor quiere prosperarnos, aumentarnos, así como prospera nuestra alma. O sea, el Señor no nos va a dejar igual, el Señor nos va a llevar en aumento, pero es un aumento que va de proceso en proceso, en la medida en la cual nuestras necesidades van evolucionando, nuestra capacidad va evolucionando, nuestra obediencia va evolucionando, y nos vamos alineando cada vez más a la palabra de Dios. De hecho, al que le dio 5 talentos, posteriormente le dio 6 más para que siguiera desarrollándose. Al que tenía 2 talentos le dio 2, los 2 que ganó, o sea, tuvo 4 para seguirlos desarrollando. O sea que el Señor, así como es equitativo, también lleva nuestra vida en aumento, no nos va a dejar de la misma forma todo el tiempo. Entonces podemos estar confiadamente en el Señor de que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y nos va a dar un poco más. La palabra de Dios dice que el Señor, dice en 2 de Corintios capítulo 9, que el Señor le da pan, semilla al que siembra y pan al que come. Y notemos esto: semilla al que siembra y pan al que come. Primero da semilla y después da comida. Por un lado. Por el otro lado dice la palabra también que el Señor nos quiere enriquecer en todas las cosas para toda liberalidad, es decir, para que nosotros seamos personas dadoras. O sea, el Señor va a llevar, y el que da, recibe, y recibe más abundantemente. Eso es un principio también en la palabra que implica que nuestra vida va a ir creciendo en cuanto a la recepción de lo necesario para vivir, y nos va a dar aún más para que podamos dar a otros, y además y eso nos va a traer un nuevo aumento. Pero para ello necesitamos tener un corazón ajustado a lo que Dios dice con respecto al dinero. ¿Por qué razón? Porque el dinero puede ser un acelerador de nuestra vida espiritual o puede ser
un tope. Y le voy a poner un solo ejemplo, aunque en la Biblia hay muchos, pero por el tiempo voy a poner solo uno. La parábola del joven rico. La parábola del joven rico dice la palabra que este joven rico se encontró con Jesús y le pregunta a Jesús: ¿qué haré para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y entonces el joven le dice: ya guardo los mandamientos desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y notemos algo acá. Esta persona era salva. Por lo tanto, cuando le dice qué haré para tener la vida eterna, lo que le estaba preguntando a Jesús realmente es: ¿cómo tendré más de Dios? ¿Cómo obtendré más de Dios? Y entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquí habían implicado dos principios. El primero es: si doy, voy a recibir más. O sea, con la fe de que vas a recibir más adelante, más abundantemente, por un lado. Y por el otro lado le estaba diciendo: sígueme. Y esa palabra sígueme solo se la dijo Jesús a los que iban a ser sus apóstoles. Por lo tanto, le estaba diciendo de ser simplemente... Perdón, se había interrumpido por la línea, pero estaba hablándole acerca del joven rico. Y Jesús le estaba diciendo: si das a los pobres, vas a recibir más. Pero además le dijo: sígueme. Y ese sígueme implicaba que el joven rico se iba a convertir en uno de los apóstoles de Jesús, porque esa palabra solo se la dijo a los apóstoles, que iba a dejar de ser un creyente normal para convertirse en un apóstol. Sin embargo, dice que el joven rico se fue entristecido porque estaba aferrado a sus riquezas. Por lo tanto, si él hubiera obedecido, notemos esto, si él hubiera obedecido al Señor, su vida espiritual hubiera ido a otro nivel. Como no lo obedeció, su vida y se aferró al dinero, su vida espiritual se quedó en un nivel mínimo. Por lo tanto, la relación que este joven rico tenía con el dinero le sirvió de tope espiritual. Le pudo haber servido de un acelerador en su vida espiritual, sin embargo le sirvió de tope en su vida espiritual. Y lo mismo puede sucedernos a cada uno de nosotros. El dinero se puede convertir, nuestra actitud al dinero, porque no es el dinero en sí, sino nuestra actitud al dinero, se puede convertir en un acelerador si tenemos un corazón dador, un corazón generoso, un corazón agradecido con contentamiento al Señor, o bien se puede convertir en un tope en nuestra vida espiritual porque nos aferramos al dinero. Y uno a lo largo de los años se va dando cuenta de algunas cosas. Y uno de los temas más controversiales significa desprenderme del 10% de lo que el Señor me da para darlo a su obra, para darlo a su reino. Y mucha gente tiene problema con eso del... Ay, perdón, se volvió a ir la señal. Pero le decía, muchas personas tienen problemas con la cuestión del diezmo. Es una de las mayores discusiones que se da en el cuerpo de Cristo en relación a la cuestión del dinero, si el diezmo, el dar el diezmo. Y argumentan algunos de ellos que Dios en el Nuevo Testamento no habla del diezmo, lo cual no es cierto. Jesús habló del diezmo, Jesús habló y lo encontramos en los 3 evangelios, que Jesús le dice a los fariseos: ustedes diezman la menta y el eneldo, pero se olvidan de la misericordia y de la justicia. Había que hacer aquello sin dejar de hacer esto, es decir, había que diezmar, pero además de hacer misericordia y hacer justicia. O sea, Jesús no está invalidando el diezmo en ningún momento, más bien lo está afirmando. Y más adelante, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, claramente la palabra de Dios dice que aquí en la tierra los diezmos los reciben hombres,
pero que esos diezmos en lo espiritual son recibidos por nuestro Señor en el cielo, y que los que aquí reciben el sacerdocio tienen mandato de pedir los diezmos al pueblo. Y la carta a los hebreos está escrita está escrita mucho tiempo después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el diezmo es parte del Nuevo Testamento, es parte de la vida de la iglesia, porque si no, en la carta a los hebreos, la carta a los hebreos está dirigida a los creyentes que eran judíos, y les está hablando del diezmo, de dar el diezmo. Si eso hubiera pasado de acuerdo a lo que algunos dicen, entonces hubiera estado en pasado. Ustedes daban los diezmos, pero les está diciendo a los creyentes que ellos dan los diezmos en ese tiempo presente. O sea, los diezmos sí son parte de la vida de la iglesia, sí son parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros deberíamos darlo. Pero supongamos, solo por un momento supongamos, que el diezmo no fuera del Nuevo Testamento. ¿Qué importa si no fuera del Nuevo Testamento? Porque la Biblia dice que si doy, voy a recibir, y voy a recibir más abundantemente. Si doy mi diezmo, voy a recibir más abundantemente. Medida buena, apretada, remecida, rebosando en mi regazo. El tema no es dar. En realidad, el tema de los que están en contra del diezmo es retener, no dar, y eso implica que están aferrados en su corazón, porque está bien, la palabra de Dios también nos enseña, en el Antiguo Testamento el mandato era el 10%, sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, le estamos entregando el 100%. Es decir, no solo el 10%, la billetera, el dinero es parte de nuestra vida. Si le estamos entregando nuestra vida, le estamos entregando la totalidad del dinero. Y entonces el Señor no solo nos puede pedir el 10%, sino nos está pidiendo el 100%. Nos puede llegar a pedir el 100%, pero los que están en contra del diezmo seguramente ni siquiera el 10% dan de ofrenda. O sea que en realidad, en el fondo, el asunto es que no quieren dar porque están aferrados al dinero. Entonces necesitamos alinear nuestro pensamiento a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra actitud al dinero, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, es en primer lugar el contentamiento. Primera de Timoteo. Voy a leer Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 10, dice la palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Notemos entonces lo que nos dice la palabra. Primero, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, no es lo mismo contentamiento que conformismo. Contentamiento es decir, estoy agradecido con el Señor por lo que Él me ha dado hoy, pero también tengo la confianza y la esperanza, la fe de que el Señor va a prosperar mi vida más allá. No solo en lo material, sino en mi alma, en todos los aspectos de mi vida. Y aparte es el conformismo. El conformismo es cuando yo ya no me voy a esforzar por nada. La palabra de Dios dice, el contentamiento me va a traer prosperidad, mientras que el conformismo me va a traer pobreza. ¿Por qué? Porque el contentamiento me hace ser diligente, porque estoy contento con lo que tengo ahora, estoy agradecido con lo que tengo ahora, pero aspiro a más porque mi vida la lleva el Señor como la luz de la aurora en aumento. Entonces voy a prosperar mi alma para prosperar en todas las cosas. Voy a ser diligente, parte de prosperar mi alma es la diligencia. Y la palabra en Proverbios dice que la mano del diligente prosperará.
Mientras que si soy conformista, no voy a ser diligente, voy a ser negligente en mi trabajo, voy a hacer simplemente lo básico, lo esencial, lo necesario, no me voy a esforzar, y eso se llama negligencia, y la palabra de Dios también nos habla acerca de la negligencia. Dice que la mano del negligente empobrecerá. Así que el contentamiento es agradecido con lo que tengo, pero con la visión de que el Señor lleva mi vida en aumento y que necesito ser diligente en prosperar mi alma y en mi trabajo y en todas las áreas de la vida para prosperar también en todas las cosas, incluido lo económico. Por un lado. Por el otro lado, el hecho de tener contentamiento y de tener esa perspectiva de que el Señor me va a prosperar no le debe dar lugar a la ambición. Nos lo dice 1 Timoteo 6, versículo del 6 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse, y eso es tener ambición, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tampoco el contentamiento es la visión de crecimiento, pero no la ambición por tener más. Al final, como nos lo dice este pasaje, todo se va a quedar aquí en la tierra para que otros lo disfruten. Los que quieren enriquecerse, es decir, se ambicionan, se enfocan en ello, caen en tentación y en codicia. Y la codicia mata a sus proveedores. De hecho, si vemos, muchos de los pecados en la palabra de Dios tienen que ver con el dinero. La mayoría de creyentes piensan que la mayor cantidad de pecados de los cuales habla la Biblia son los pecados sexuales. Sin embargo, los pecados sexuales pueden ser alrededor de unos 15, 16, mientras que los pecados económicos van en el orden de los 40 a 45, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, porque pecados económicos están la codicia, la avaricia, el robo, el hurto, el secuestro, está el tráfico de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión. Está además de ello las pesas falsas, las medidas falsas, está el no pagarle a los obreros el salario justo que les corresponde, no diezmar, no ofrendar, no honrar a los padres con dinero. Aparte de eso, es tener insensibilidad a las necesidades de mi familia, a las necesidades de los pobres, a las necesidades de los miembros de la familia de Dios. En fin, hay una cantidad impresionante de pecados que la Biblia nos habla que tienen que ver con lo económico y que son mucho mayores que los pecados sexuales. Lo que pasa es que el pecado sexual nos molesta. El pecado económico de alguna manera lo tapamos porque el pecado económico supuestamente tener dinero nos agrada. Entonces no lo vemos como pecado, pero en realidad sí hay una cantidad de pecados, incluso por ejemplo el regateo. El regateo es un pecado. ¿Por qué? Porque en el regateo va la mentira. Es una práctica cultural, es cierto, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios es un pecado. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el comprador como el vendedor, están mintiendo. El comprador le da un precio más grande o más alto que no es el precio al que está dispuesto a vender, por lo tanto está mintiendo. Y el que va a comprar le ofrece un precio más bajo, que también está mintiendo porque está dispuesto a pagar más de eso por lo que quiere comprar. O sea, ambos están mintiendo. La actitud hacia el dinero, la codicia, mueve a la mentira. Así que hay
por ejemplo, en el campo de los negocios, esa famosa con IVA o sin IVA, con factura o sin factura, al final lo que representa es una evasión de impuestos, y la evasión de impuestos implica robar impuestos. Y recordemos que Jesús dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, comparando los diezmos con los impuestos. Tan es robar no darle al Señor el diezmo, como es robar no pagar los impuestos. O sea, hay un montón de pecados económicos ahí por la ambición al dinero. Por eso la palabra de Dios dice que el amor al dinero, la ambición, la codicia, la avaricia, el materialismo, etcétera, es raíz de todos los males, produce muchos dolores e incluso el extravío de la fe. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de este tema de la relación del dinero con la vida espiritual. Mi oración es que el Señor abra nuestros ojos en relación a este tema, y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, nos guíe a la transformación de esa actitud. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestras motivaciones, actitudes, etcétera, para que ajustándolas a la palabra de Dios, para que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la cuestión de la codicia, la avaricia y todos esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, de los que hemos estado hablando en este momento, son el resultado de la forma de pensar del mundo. Y recordemos que la forma de pensar del mundo tiene su origen en el diablo, y el diablo viene a robar, matar y destruir. Por lo tanto, la forma de pensar del mundo viene a robarnos, a matarnos, a destruirnos nuestra vida espiritual, el propósito de Dios para nuestras vidas, el plan de Dios de llevarnos nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora. Por lo tanto, por eso debemos desechar esos pensamientos que son del mundo, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y tomar los pensamientos de la palabra de Dios, porque ellos son los que nos van a llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Y eso implica prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, que es el propósito de Dios para nosotros, pero que una mala actitud al dinero que viene del mundo nos podría robar esa bendición. Muy bien, lo vamos a dejar acá. Le quiero dar las gracias por conectarse. Perdón por las veces que se interrumpió la transmisión, pero algo estaba pasando con la línea de internet. Y déjenme decirle algo curioso, porque nunca nos ha pasado en las transmisiones, salvo una que otra eventualmente, que se nos corta la señal. Pero hoy fueron varias veces algo, yo no quiero pensar que fue el diablo el que lo provocó, pero podría ser, ¿verdad? Por la importancia de este tema. Así que le invito a meditarlo, a pensarlo, para que usted pueda disfrutar de las bendiciones del Señor con contentamiento, con gozo, con agradecimiento, y su vida vaya en aumento en todas las áreas de su vida, incluido el área económica. Permítame decirle muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Le recuerdo que tenemos 2 recursos más para edificar nuestras vidas, para prepararnos para la venida de Cristo, que está muy pronto. Y eso es nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, aparte de nuestra página, nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Usted va a encontrar en ambos recursos una buena cantidad de estudios, prédicas, bosquejos, etcétera, para edificar su vida, para seguir creciendo en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchísimas gracias entonces por conectarse, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche, y así como los miércoles y los jueves de cada semana, nos volvemos a conectar para otra enseñanza más en la palabra de Dios.
Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche, un lindo fin de semana y si Dios lo permite, el próximo martes nos volvemos a conectar a las 7 de la noche. Un abrazo y bendiciones para todos.